Como todos sabemos, Jimin va a lanzar su segundo álbum en solitario titulado Mouse. Esta noticia en sí ha generado gran entusiasmo entre cada uno de nosotros, los que seguimos de cerca la carrera de Jimin, ya que el álbum promete ser, como se dijo, un viaje introspectivo que documenta la búsqueda de Jimin por la fuente de su inspiración. La noticia fue compartida por BitHit a través de Weverse, donde se describió que este nuevo álbum será una exploración profunda del espectro musical de Jimin. Este segundo álbum en solitario sigue a su éxito debut en solitario Face, que fue lanzado el 24 de marzo del 2023. En Face, Jimin exploró su verdadera identidad, mientras que en Mouse se adentrará en las raíces de su inspiración artística. Lamentablemente, como se explicó el día de ayer, este nuevo álbum no solo viene lleno de felicidad, sino también viene con comentarios negativos por parte de algunas personas que se empeñan en atacar a Jimin injustamente, ya sea inventando situaciones que no existen o sacando las situaciones de contexto simplemente con el único objetivo de perjudicar a Jimin y este nuevo lanzamiento, ya sea acusándolo de tener una relación más allá de lo profesional con ciertas personas dentro de la agencia o de favoritismo. Como lo expliqué, Jimin no sería el primero dentro del grupo en sacar un segundo álbum en solitario o otra canción, ya casi todos lo han hecho, pero ahora como es Jimin el que lo está haciendo, la gente se empeña en criticarlo. Pero hablemos un poco más del álbum. Las listas de canciones de Mouse incluyen 7 pistas, cada una prometiendo mostrar una faceta diferente del talento de Jimin. La lista de canciones serían muy variadas y llenas de melodías, pero destacan 2 colaboraciones, una con Sofía Carson y otro con el rapero Loco. La colaboración que más ha resonado es con la cantante y actriz estadounidense Sofía Carson en la canción Slow Dance, que también ha sido recibida con entusiasmo, destacando el alcance internacional de Jimin y su habilidad para unir diferentes estilos de música. Recordemos que hace algunos años Sofía se coló en una foto del grupo. Por aquella foto recibió muchos comentarios para nada agradable porque la estaban catalogando de intrometida o inoportuna. Si bien es cierto que su acción no fue la mejor, si no le molestó a los chicos no debía por qué molestarle al resto. Pero hoy por hoy tenemos una colaboración entre ella y Jimin. No está de más aclarar que Sofía Carson tiene una voz espectacular y también es bailarina, una de las mejores dentro de la industria de Disney, si me permiten decirlo. Entonces esperemos con ansias el día que llegue su colaboración. Quizás también tendremos un MV, no lo sabemos completamente, y de ser así esperemos que ambos nos regalen un poco de su talento en el baile. Muchos fans de Jimin que lo siguen desde hace muchísimos años están más que emocionados por esta pequeña posibilidad de verlo colaborar no solo en la música sino también en el baile con Sofía. La tercera pista también ha llamado la atención porque hace referencia a Esmeralda, que particularmente ha llamado la atención de ARMY porque, como se explicó, es la flor que se ha convertido en un símbolo importante dentro de este nuevo álbum. Este detalle añade una capa extra de significado y emoción para quienes seguimos de cerca la narrativa y los símbolos que siempre se utilizan en cada lanzamiento de los 7 integrantes. Hay otros datos que no podemos dejar de pasar por alto, como es en una de las portadas vemos a 2 personitas con la cabeza y una de ellas tiene la flor de esmeralda en sus manos, mientras que la otra no tiene nada. Muchos han llegado a la conclusión de que son 2 personas que se están besando. Solo miren la imagen y saquen sus propias conclusiones. Recordemos que Jimin es una de las personas que se fija en cada detalle cuando se trata de su música. Así que cada uno de estos puede ser una pista que nos llegue a revelar algo que muchos ya sabemos y esperamos con ansias. Por otro lado, junto con esto también salió tipo un juego donde teníamos que adivinar ciertas cosas sobre Jimin. Era un juego muy especial y divertido, similar a un crucigrama, donde ARMY tenía que responder ciertas preguntas para demostrar cuánto sabían sobre Jimin. Este juego puso a prueba los conocimientos de cada seguidor sobre detalles específicos de la vida y los gustos de Jimin, lo que llevó a muchos a colapsar ante la dificultad de algunas preguntas, y esto fue muy divertido verlos por todas partes de redes sociales de muchos pidiendo ayuda para poder completar el crucigrama. Una de las preguntas más desafiantes y comentadas fue la pregunta que decía
¿cuál es la comida favorita de Jimin últimamente? Esta pregunta generó mucho revuelo y desconcierto entre muchos, ya que parecía casi imposible responder esta información reciente y muy específica. Muchos ARMYs expresaron que solo alguien muy cercano a Jimin como Jungkook, quien está con él en el servicio militar en este momento, es el que sabría esta respuesta. Y para sorpresa de todos, la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. Resulta que la comida favorita de Jimin es el tteokbokki, un delicioso plato coreano hecho a base de pastel de arroz y salsa picante. Pero lo más sorprendente es que este plato tiene una conexión muy especial, ya que en su momento Jungkook lo preparó para Jimin, así es. Y es más, la respuesta completa del crucigrama dice el nombre completo del plato y al final lleva la firma by Jacob, que indica que la receta fue hecha por Jungkook o que Jungkook fue una de las personas que agregó este gusto hacia Jimin. Este detalle causó muchas risas y muchas alegrías en otros y dejó una vez más claro la conexión fuerte y el vínculo especial que existe entre Jimin y Jungkook. Esta pareja siempre encuentra maneras de hacerse presente en cualquier situación del otro, demostrando que están conectados de mil maneras diferentes, tanto en su vida profesional como en la personal. Es evidente que Jimin y Jungkook han pasado mucho tiempo juntos antes de enlistarse en el ejército. Como ambos ingresaron bajo la modalidad de compañeros, es obvio que tuvieron que hablar de ciertos temas para poder ser aceptados en ese respectivo momento. Es por ello que sabemos que Jungkook quizás preparó este plato para Jimin en más de una ocasión. Y tampoco olvidemos que este plato también es el plato favorito de Jungkook. Él lo reveló en una de las preguntas en Instagram que hacía hace algún tiempo atrás. Esta conexión entre Jimin y Jungkook no solo fortalece su relación, sino que también toca el corazón de cada uno de nosotros, quienes vemos un ejemplo de lealtad y apoyo mutuo. Recordemos que cuando Jimin estaba cumpliendo con su agenda, cuando salió el lanzamiento de Face y Jungkook subía recetas de comida a Weverse, Jimin siempre le escribía: "Prepararás eso para mí cuando esté de regreso", y claro que Jungkook no se negaba. Y por lo que podemos ver y entender hasta el momento, claramente cumplía con sus palabras y cocinaba para Jimin. Recuerden que no siempre se va a mostrar todas las interacciones del G-God. La empresa hará lo que crea que es más conveniente en su debido momento, pero a través de sus músicas ellos siempre nos lanzan pistas, los pequeños detalles, los momentos que para muchos parecen significativos son los que realmente valen la pena de ver, porque siempre suelen ser muestras genuinas y naturales que nos revelan la verdadera naturaleza de la relación del G-God, que siempre son reales en cada cosa que hacen y más sobre todo cuando están juntos.